Eh, Les pregunto, ¿cuántas clases de plantas hemos visto? Porque se me olvidó. Déjenme revisar aquí rapidito. Que dependiendo de eso, hoy les mando tarea o no les mando tarea. Sí, ya. Con la clase de hoy terminamos los temas de plantas, entonces hoy voy a asignarles la tarea. Bueno, van a tener la tarea después publicada en la tarde. ¿Ok? Todavía estoy pensando exactamente en qué hacer. Van a hacer exposiciones, por cierto, pero van a hacer exposiciones sobre plantas. Entonces, continuamos aquí con organografía vegetal. ¿Qué es esta área? La organografía vegetal es una rama de la botánica, es una rama bastante clásica, bastante antigua, en la cual nos vamos a dedicar a estudiar las plantas por fuera, cuáles son los órganos que posee y cómo esos órganos se van a ir transformando poco a poco en estructuras distintas y asumiendo funciones distintas, ¿ok? A diferencia de los animales, las plantas no tienen una diversidad enorme de órganos, como nosotros que tenemos sistemas enteros formados por órganos distintos. Las plantas tienen un rango muy reducido de órganos, de hecho solamente tienen tres. Y esos tres órganos se modifican durante todo el desarrollo de la planta para formar todas las estructuras que podemos encontrar en el reino vegetal. ¿Ok? Entonces, esa organografía vegetal se va a encargar de estudiar el origen de los órganos vegetales, los cambios que sufren y además mapearlos, o sea, identificar en la planta cuáles son los órganos, en qué parte están. Ahora, lo vamos a ver hoy reducido o limitado solamente a plantas superiores, es decir, plantas cormófitas o fanerógamas, es decir, plantas que tengan una estructura eh, con unas características particulares. Por ejemplo, que tienen sus tejidos bien desarrollados. ¿Okay? Y en este caso, nos vamos a definir que la planta va a constar de dos partes, una parte subterránea llamada raíz o sistema radicular y una parte superior o fuera de la tierra que constituye el vástago. El vástago, que es la parte aérea, va a estar dividido a su vez en dos partes, un eje dividido o no, que es el tallo, y las hojas que están ubicadas en el tallo. La flor y el fruto son modificaciones de la hoja, ¿ok? Aunque se vea súper drástico ahorita. Tanto la flor como el fruto vienen directamente de las hojas. Los pétalos obviamente son hojas, pero las estructuras como la antera o los ovarios de la flor son también hojas que se han modificado. Y el fruto resulta de un ovario modificado. Como el ovario ya es una hoja, el fruto se podría decir que es originado de una hoja modificada. Sin embargo, también podríamos hacer una diferencia entre órganos vegetativos y órganos reproductivos, que la vamos a ver más adelante. Justamente acá. Entonces, órganos vegetativos van a ser aquellos cuya función es mantener vivo al vegetal, es decir, realizar transporte de nutrientes, transporte de agua o intercambio gaseoso o fotosíntesis o almacenamiento de sustancias. Esas son las funciones vegetativas, ¿ok? Y aquí nos vamos a referir a la raíz, al tallo y la hoja sin modificaciones o con modificaciones que no impliquen reproducción, ¿ok? Es decir, que no impliquen flor y fruto. Y dentro de los órganos reproductores vamos a tener a la flor, al fruto y la semilla, que tanto la flor como el fruto se originan de hojas modificadas llamadas carpelos. Y la semilla es el óvulo, fecundado y desarrollado. Entonces, continuando con órganos vegetativos, la raíz es la principal. La raíz en este caso es un órgano subterráneo casi siempre, por eso le coloco la palabra generalmente y no simplemente subterráneo. En la mayoría de los casos la raíz es subterránea, sin embargo hay plantas que tienen raíces aéreas. La mayoría son árboles y esas raíces aéreas
tienen una función de establecer un soporte adicional. Por ejemplo, yo voy a activar acá, activar acá, activar acá. Por ejemplo, tengo mi árbol acá y ese árbol puede tener raíces por encima de la tierra, ¿sí? Esas raíces por encima de la tierra tienen un nombre, que son raíces tabulares, y sirven como para brindar un soporte adicional. Es como que este es el árbol y entonces tiene unos tabiques a los lados, ¿ok? Que le brindan mayor resistencia hacia los lados. Podemos tener también raíces aéreas en los mangles. Los mangles son un tipo de planta que específicamente tiene raíces que están siempre por encima del agua, porque la planta vive en terrenos inundados. Podemos tener modificaciones de la raíz que de hecho están por fuera de la tierra, como por ejemplo los rizomas o los estolones que pasan por encima de la tierra. Ahora, la raíz va a originarse de la radícula que se ubica en la parte inferior del embrión. Si tenemos un embrión que es así y está dentro de la... Perdón, así no es. Así es. Y está ubicado dentro de la semilla. Esta parte de abajo recibe el nombre de radícula y esta parte de arriba recibe el nombre de plúmula. ¿Okay? La parte de arriba origina las hojas y la parte de abajo origina la raíz. Ahora, ¿qué propiedades tiene la raíz? Tiene geotropismo positivo, que quiere decir que se mueve hacia la tierra. Tropismo quiere decir movimiento. Geo quiere decir tierra. Y positivo que se mueve hacia esa cosa, ¿ok? En este caso, hacia la tierra. Tiene hidrotropismo positivo, quiere decir que se mueve hacia el agua. Y posee fototropismo negativo, quiere decir que se mueve en contra de la luz, en contra de la fuente de luz. Esto tiene una función muy sencilla. Si yo soy una raicita, la luz solar viene de acá arriba y abajo no hay luz, ¿cierto? Entonces, si yo soy una raíz que está creciendo, porque soy una plantita, mi sentido del movimiento debe ser en contra de la luz solar, o sea que no voy a crecer hacia arriba, jamás, porque no tiene sentido. Voy a crecer hacia abajo y me voy a mover además hacia la tierra, ¿ok? Y debido a las funciones de la planta, de la raíz, ella se va a mover hacia las fuentes de agua, porque la función de la raíz es captar el agua. Entonces no tiene sentido moverse lejos del agua. Tenemos como funciones, además de la captación de agua, la absorción de nutrientes, sales minerales, fósforo, azufre y nitrógeno del suelo, la fijación de la planta al suelo, obviamente, para evitar que la planta se caiga o salga volando o se la lleven, y en algunos casos, formar estructuras de reserva, como los tubérculos, que es una raíz secundaria, ahorita vamos a ver qué es una raíz secundaria, que se vuelve gorda, se llena de almidón y ya deja de absorber agua. Sirve simplemente como un lugar donde se almacenan nutrientes para que cuando la planta lo necesite, los utilice. O venga un humano y se lo coma, como nosotros. La raíz va a estar dividida en varias regiones dependiendo de su crecimiento. Tenemos una región meristemática que está ubicada acá, casi en la punta, pero no inmediatamente en la punta de la raíz, ¿okay? En todas las puntas de la raíz, de hecho. Esa zona meristemática es bastante pequeña y, como deben recordar, está formada por el meristema apical de la raíz, es decir, la parte de la raíz que todavía puede dividirse. Esas células, que tienen una actividad de división celular muy muy alta, están constantemente produciendo más raíz hacia arriba. Hacia arriba quiero decir, el meristema está acá, el tejido se produce hacia arriba y la raíz va creciendo hacia abajo, porque es esta región la que se hace más larga. Entonces la punta se aleja cada vez más de la parte superior del suelo. En la punta de la raíz vamos a tener algo llamado cofia. La cofia es como un casquito duro
de un tejido mucho más resistente que protege el meristema, para que cuando la raíz vaya creciendo y se choque, por ejemplo, contra una roca, contra el suelo, contra otra raíz, no se rompa, no se malogre y entonces el meristema se mantenga en buen estado. Inmediatamente detrás del meristema tenemos la llamada zona de crecimiento, que es la región en la cual ese tejido que se ha originado del meristema obviamente hace que la raíz se alargue. ¿Ok? Justamente en esa zona de crecimiento tenemos por fuera la zona pilífera, que es una zona en la cual hay pelos. ¿Ok? Estos pelos que están en la raíz son los que realizan la absorción de nutrientes. No toda la raíz puede absorber agua, solamente los pelos porque son más delgaditos. En estas zonas tan gordas no se puede absorber agua. Además de que usualmente tienen madera, entonces mucha agua, mucho menos va a pasar el agua por ahí. Después de la zona pilífera vamos a tener una zona adulta, ¿ok? Que es una zona en la cual ya se ha producido madera, está completamente sellada, no hay intercambio de agua ni de nutrientes, simplemente tiene la función de ser fuerte, resistente y mantener la planta pegada al piso, ¿ok? Ahora, fíjense que acá dice raíz principal, raíces secundarias. Eso es un tipo de raíz particular en la cual tenemos una raíz central, que es la primera que sale del embrión y que es más gruesa que las demás. Y de esas salen unas raíces secundarias que pues como se originan de la principal reciben el nombre de secundarias, que pueden verse más pequeñas, puede que no lo hagan. Depende de qué tan viejo sea el árbol. Pero a menudo son más cortas, eso sí, son mucho más cortas que la raíz principal y mucho más jóvenes. Pero en función es exactamente igual. Tienen las mismas partes, tienen la misma función, tienen el mismo desarrollo, todas tienen un meristema, todas tienen una cofia. Ahora, ese tipo de raíz en el cual hay una principal y unas secundarias se llama raíz pivotante o raíz axonomorfa. Axonomorfa. ¿Ok? Con forma de eje, ¿ok? Con forma de axón. ¿Por qué? Porque hay un eje principal y raíces secundarias que salen de ese eje principal. Eso es una raíz pivotante. También se llama pivotante porque esto es un punto de pivote. O sea, todo el equilibrio de la planta está sobre este punto. Sin embargo, también podemos tener un sistema de raíces distinto, en el cual no hay raíces principales. Todas las raíces son iguales y parecen una maraña de pelos sin peinar. Eso se llama raíz fasciculada, ¿ok? Y eso se llama fascículo. No hay raíces principales, todas son aproximadamente del mismo tamaño, todas son aproximadamente del mismo grosor, o sea, delgaditas, no tienen madera, son mucho más suaves y es típico de plantas monocotiledóneas, es decir, pastos, palmeras y todo lo que se le parezca. ¿Ok? Dejando atrás ya la raíz, vamos a pasar con el tallo. El tallo es la parte estructural del vástago, o sea, de la parte aérea de la planta. Tiene una función principal y dependiendo de la planta puede tener alguna que otra función. Pero en general su función es sostener a las hojas, a los frutos y a las flores. Solamente eso. Es la parte de la planta en la cual los demás órganos, el otro órgano que queda, se pega. ¿Ok? Además, tiene la función obviamente de transportar nutrientes porque el xilema y el floema fluyen a través del tallo, desde la raíz hasta la punta de las hojas. ¿Ok? En algunos casos, por ejemplo, en cactus, el tallo se modifica para formar una estructura de asimilación, es decir, el tallo es el que hace fotosíntesis y además el tallo almacena agua. En otros casos, como por ejemplo algunas especies de cicadáceas, el tallo almacena almidón, como si fuese una yuca, y en ese caso sirve como reserva de nutrientes. Pero no es algo general, es algo particular de algunos tipos de plantas. ¿Qué propiedades tiene? Opuestas a las de la raíz. Simplemente se aprenden la de la raíz o la del tallo y recuerdan que la opuesta es simplemente lo contrario. La raíz tenía geotropismo positivo, el tallo tiene geotropismo negativo, o sea que se mueve lejos de la tierra, crece hacia arriba.
y posee fototropismo positivo, mientras que la raíz lo tenía negativo, quiere decir que se mueve hacia la luz. El tallo se tiene que mover hacia la luz para que las hojas estén hacia la luz, ¿ok? Y como las hojas son las que hacen fotosíntesis, entonces puede realizar su actividad. En términos de agua, el tallo le da igual, el tallo no tiene función de captación de agua. Entonces, como el tallo no absorbe agua por ningún lado, no importa si hay o no hay, ¿ok? En ese caso, las funciones del tallo que yo les dije es sostener hojas, flores y frutos, la conducción de savia inorgánica o bruta, es decir, la que transcurre por el xilema, y la savia orgánica o elaborada, que es la que transcurre por el floema. Y en tallos verdes, solamente en tallos verdes jóvenes o en plantas como los cactus y euforbias, tiene actividad fotosintética, ¿ok? Porque esas plantas no tienen hojas. El cactus, por ejemplo, es así y tiene espinas, ¿cierto? Esas espinas eran hojas en algún momento hace millones de años, que se convirtieron en espinas. No pueden hacer fotosíntesis. El tallo es el que se encarga de captar la luz del sol, de realizar la fotosíntesis y de producir los carbohidratos. Solamente el tallo, ¿ok? Y al mismo tiempo almacena todo. La hoja solamente tiene función de protección. Que no toques el cactus y no te lo comas. Ahora, ¿qué partes va a tener el tallo? Va a tener una parte apical, que es, o caulinar, que es la que tiene el meristemo, que permite o que mantiene el crecimiento hacia arriba del tallo. Recuerden que este meristemo no está aquí para toda la vida. Usualmente, cuando la planta ya alcanza su tamaño máximo, dependiendo de la especie, obviamente, si es un arbolito crece hasta 1 metro, si es un árbol crece hasta 20, 30, 100, 200 metros, dependerá de la especie. Pero en algún momento este meristema se apaga, deja de funcionar. En ese caso vamos a tener nudos, que son unas regiones más gordas del tallo, las cuales van a llevar las yemas axilares y las yemas foliares, que son unas zonas meristemáticas en las cuales va a crecer o la rama o la hoja, dependiendo de la especie, ¿ok? O ambas, de hecho. Entonces, esos nudos que llevan a las yemas van a estar separados por una zona llamada entrenudo, que es la zona en la cual el tallo se crece, o sea, se alarga, se elonga. El meristema está ubicado acá, ¿ok? Solamente allí es donde hay meristema. Entonces el meristema produce células hacia acá y hacia acá. Y mientras lo hace, este entrenudo se va haciendo más largo, ¿ok? Así va creciendo la planta, poco a poco. Cuando este meristema apical deja de funcionar, se apaga o lo cortan, que es algo que hacen los jardineros, lo cortan a veces, las ramas laterales empiezan a aparecer. Entonces el arbolito desarrolla ramas que inicialmente no tenía. Vamos a tener muchos tipos de tallos, pero lo podemos separar en dos formas básicas. Tallos leñosos y tallos herbáceos. Los tallos leñosos son los que tienen madera, son marrones, son duros, no se pueden doblar, son muy resistentes y son propios de árboles. Los tallos herbáceos son los que son verdes, delicados, débiles, delgados y son propios de hierbas. Específicamente, los tallos herbáceos no tienen crecimiento secundario, o sea, no producen madera, y los leñosos sí tienen crecimiento secundario, es decir, producen madera, xilema y floema secundario, corcho, corteza y todo lo que ya deben recordar de la clase anterior. ¿Okay? ¿Cómo se ve eso bajo un microscopio? Acá, donde dibujé esa línea, ya la dibujé mal. Allí está ubicado el meristema secundario, ¿ok? O el meristema vascular secundario. Acá, inicialmente, teníamos el meristema primario, en el cual cuando la planta era joven, se producía el xilema y el floema primario. Eso se muere. Cuando la planta crece, se muere. Y aparece un meristema secundario que es el que les acabo de pintar de amarillo.
Eso me va a producir xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Como produce xilema hacia adentro, ese xilema se va a ir acumulando. Obviamente no se puede ir a ningún lado. Se produce y se queda allí. Lo produce a una cierta velocidad. Fíjense las diferencias en los colores, ¿no? Se forman unos anillos. ¿Por qué se forman unos anillos? Esos son los llamados leños de primavera y de otoño. Cuando la planta sale del invierno y entra a la primavera, se produce un crecimiento muy rápido. La actividad celular es rápida. Entonces las células se ven una más separada de la otra. O sea que se ve más clarito. A medida que se acerca el invierno, hay más frío, menos nutrientes y menos luz. Entonces la planta deja de crecer tan rápido. Y las células se ven cada vez más pegadas unas de otras. O sea que se ven más oscuro todo. Esto lo que me describe es el paso de las estaciones a través del año. Primavera, verano, otoño, otoño esto y en invierno no hay nada, no hay crecimiento. El árbol durante el invierno no crece, ¿ok? Y luego se repite. O sea que cada uno de estos anillos es un año de vida del árbol. En términos de xilema, esto que vemos de color rojo es la madera del árbol, lo que usamos para hacer puertas, muebles, camas, etc. Lo que vemos del otro lado de la flecha, del color amarillo, y solamente hasta acá, es el floema secundario, que está formado por células vivas y transporta la savia elaborada. Ese tejido sí se va regenerando porque está vivo, estas están muertas, no se pueden borrar de ahí. Pero estas se van muriendo, son recicladas, aparecen unas nuevas y así y así. ¿Okay? Este tejido está cerca de la superficie del árbol. Quiere decir que si cortas el árbol, le haces una herida, alcanzas el floema, daña su sistema vascular. Si por casualidad metiste un virus, ese árbol se va a morir, no hay forma alguna de curarlo. Por eso es tan delicado podar árboles. Por fuera de esta línea tenemos el suber, perdón, la corteza y el suber. Este árbol que está en la foto es un pino. ¿Por qué? Porque tenemos una corteza con estos huecos gigantes que son conductos por los que pasa la resina. Y esa resina tiene la función de hacer que el árbol se incendie. En ecología veremos por qué se incendia. Y por fuera tenemos el corcho, que es el suber, que tiene la función de proteger todo el tallo o el tronco. En cambio, en tallos herbáceos, fíjese que no hay nada de eso. Es un tallito normal con una cutícula por fuera, con su parénquima adentro. Puede tener algún nivel de parénquima clorofílico si hace algo de fotosíntesis, si no la hace no lo tiene. Y tiene sus haces vasculares de esta manera. ¿Okay? Este que tenemos acá es un tallo de monocotiledón, o sea, de maíz. Este es un tallo de maíz. Esto es un tallo de otra cosa que es dicotiledón. Vean la diferencia. Una médula y unos haces vasculares distribuidos de esta forma, donde hay floema y xilema juntos. ¿Okay? Sin embargo, el de las monocotiledóneas presenta esa estructura de carita asustada. Todas las monocotiledóneas tienen este tipo. Y terminando ya con la hoja, esta foto no cargó. Las hojas se van a formar a partir de las yemas foliares, ya les dije, son el órgano dedicado a la fotosíntesis y tiene fototropismo positivo, es decir, ellas se pueden mover hacia la luz y se mueven todos los días hacia la fuente de luz. En este caso, su función principal es la función clorofílica. Toman la energía solar, absorben dióxido de carbono, producen la fotosíntesis o realizan la fotosíntesis y liberan el oxígeno. ¿Ok? También realizan algo de respiración celular usando oxígeno y liberando dióxido de carbono, pero es una porción muy pequeña, 5% menos del 5%. Ahora, lo que produce la hoja por fotosíntesis lo manda por el floema al resto de la planta. Y lo que viene de la raíz, que es el agua del suelo, avanza hacia la hoja por el xilema. Entonces, si tenemos un árbol acá, con sus raíces y la copa, el xilema, que les voy a pintar de color rojo, se mueve en este sentido. Transporta agua y sales de abajo hacia arriba.
mientras que el floema, que les voy a pintar de azul, se mueve en este sentido. Transporta proteínas y carbohidratos producidos en la hoja hasta la raíz, ¿ok? Ese movimiento siempre es así, está en ese sentido, están en contrasentido uno con el otro. Xilema, floema hacia abajo y xilema hacia arriba, ¿ok? Esto es pregunta de examen, ténganlo presente. Xilema hacia arriba de la raíz hacia la hoja y floema de la hoja hacia la raíz, siempre, ¿ok? Ahora, ¿qué partes tiene una hoja? Tiene un borde, que se llama borde, tiene un palito que lo une a la rama y se llama pecíolo, aunque puede que no exista, en algunas plantas no tienen pecíolo. Tiene toda la parte verde que se llama limbo, la parte superior del limbo se llama haz o superficie adaxial, como ya les había dicho, y tiene una parte de abajo que es el embés o superficie abaxial, ¿ok? Recuerden que el lado de abajo, que es el abaxial, comienza con aba, de la misma forma que abajo. Es una forma de recordarlo. Y va a tener nervios o nervaduras. Esto es el tejido vascular, o sea, el xilema y el floema. Dependiendo de la forma en la cual estén esos nervios, vamos a saber si la planta es mono o dicotiledónea. Si los haces vasculares son paralelos de esta manera, es una monocotiledónea. Maíz, trigo, gas, pastos, ciperáceas, cebada, cualquier monocotiledónea que se le ocurra, desde la más chiquita hasta la más alta que son las palmeras. Si no tiene esta forma, es una dicotiledónea, que puede ser de este tipo o puede ser de cualquier otro tipo que se les ocurra. Pero si no es paralela, es una dicotiledónea. Eso también para el examen, cómo diferenciarla. Dicotiledónea es reticular, monocotiledónea es paralela, ¿ok? Y viendo tipos de hojas básicos, porque hay muchos, podemos tener hojas simples, cuando de la yema hay un solo limbo, eso es una hoja simple o normal, y compuestas cuando de la yema hay múltiples limbos o el limbo está separado en partes, ¿ok? Por ejemplo, esta hoja tiene 5 dedos, por así decirlo, se llama palmeada. Esta hoja tiene un montón de limbos más o menos individuales, se llama pinnada, ¿ok? Cada hojita se llama pinna, ¿ok? O foliolo. Y si se dan cuenta, de aquí hacia arriba todo es verde, o sea que todo esto es fotosintético, no solamente el limbo, ¿ok? Y es una sola hoja, aunque parezcan muchas, es una sola. Dependiendo de si tiene o no peciolo, vamos a llamarla normal o peciolada, o si no lo tiene, se llama sésil, ¿ok? Donde la hoja directamente se pega a la rama sin que haya un peciolo. Y si la hoja envuelve a la rama, se va a llamar envainada, ¿ok? Porque la hoja la envuelve. Esas son características importantes. Por ejemplo, separar el maíz de algunas otras especies, se puede utilizar ese criterio, de que tiene la hoja envainada. Y si varias tienen la hoja envainada, entonces el tipo de vaina que tengan también es para separar especies una de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola, ¿me escuchan? Respondan, porfa. Chicos, ¿por qué no responden? Ya, entonces ninguno va a tener asistencia porque ninguno respondió. Van a tener la tarea publicada en la plataforma, van a hacer unas exposiciones que van a ser para la semana que viene. ¿Ok? Exposiciones sobre diversidad vegetal. Yo les voy a dar los temas porque se vuelven un desastre cuando les digo que escojan los temas. Cualquier duda me avisan por WhatsApp. ¿Ok? Y es en serio. No van a tener asistencia por no haber respondido. Ya, es necesario que sean un poquito más responsables. Chau.